¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. El embarazo no tiene por qué suponer un bajón en las relaciones sexuales de pareja. Sin embargo, después del parto, no todo es color de rosa, no señor. Y retomar las relaciones sexuales después de tener un bebé puede ser muy complicado, pero tranquilos que no es imposible. ¿Cómo podemos volver a la vida sexual y a la intimidad? ¿Qué tanto puede afectar esto nuestra relación de pareja? Los invito a que me cuenten su caso, su historia, y si no quieren dar su nombre no importa, pero seguramente hay muchas personas que se van a sentir identificadas con tu testimonio. Así que los invito ya que se animen a marcar el 457-8300 y ahí marcan la extensión 5225 y también terminada en 26 para que hablemos del tema de hoy, las relaciones sexuales después del parto. Comenzamos. Para hablar y sobre todo enseñarnos mucho sobre este interesante tema está con nosotros el doctor Fernando Rosero, él es sexólogo clínico. Doctor, gracias, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en directo. Para mí es un gusto estar acá con todos ustedes. Muy bien, bueno, este es un tema en el que hay mucha tela para cortar, pero yo quiero comenzar este programa con la opinión de la gente, porque aquí en el Canal Capital la gente es importante, la gente opina. ¿Tú crees que la vida sexual cambia después del parto? Sí, sí cambia. No mucho, pero pues depende de cada pareja, pero cambia. Porque los niños le quitan a uno mucho tiempo y ya no hay tiempo para divertirse de otra forma. No, ¿Por qué no? porque lo viví, tengo un bebé de 2 años y tenía esa misma duda y realmente cuando lo experimenté y cuando retomé mis relaciones sexuales después del parto me di cuenta que no cambiaba. Cambia porque la mujer adopta una posición solamente de madre y deja muchas veces de lado su vida íntima con su esposo, prioriza más el hecho de ser mamá. Pues considero que no cambia, porque por lo menos en mi caso tengo 38 años de casada. Y sí, hay alguna que otra cosita, pero cuando vienen los hijos, pues uno complementa el hogar que todos deseamos. Y siempre tiene que haber mucha comunicación entre las parejas para que todos vaya bien, pues. En mi caso, como le dije, pues como que la libido se volvió más intensa. Esa parte para mí cambió. Y para mi esposo, pues él, no sé si sería por prudencia o por consideración a su hijo, él como que se alejó un poquito. Yo creo que sí, la etapa de tener un bebé es muy difícil para la mujer, tanto antes como después de haberlo tenido, entonces creo que sí, eso cambia, aunque me imagino que deben haber actividades para hacer para que el ritmo de la pareja siga como venía antes. Muy bien, allí la opinión de la gente en términos generales, doctor Rosero, es sí, la cosa cambia, es decir, las cosas cambian después de tener los hijos y dieron varias respuestas de las que vamos a estar de todas maneras hablando en el transcurso del programa. La gente siempre se hace la pregunta de cuándo es que debemos retomar las relaciones sexuales después del parto, será 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero yo creo que aquí también hay un tema importante y es, ¿será que la pregunta sí es cuándo retomar o cuándo es que nos vuelven las ganas de hacer el amor? Que esa es otra cosa. Es una cosa muy diferente y la gente trata o generalmente las confunde. Y tú lo decías muy bien, no existe un número, no existe una fecha mágica porque todas las personas en función de la sexualidad tienen una vivencia diferente, cada uno tiene un sistema hormonal diferente, cada uno tiene una relación de pareja diferente y eso hace que existan variaciones, que así podemos decir que cuando hay, por ejemplo, un parto vaginal es diferente a tener un parto por cesárea, los tiempos pueden cambiar un poco, pero el mensaje y el primer mensaje positivo que tenemos que dar es, a pesar de esos cambios, son cambios temporales, es decir, la gente termina volviendo una sexualidad absolutamente normal y como lo decía una de las entrevistadas, inclusive puede llegar a mejorar y mejora muchísimo en muchas mujeres, porque generalmente existe el falso mito de pensar que cambia y que quedó negativa para el resto de la vida. Óigame, no. Cambia, pero vuelve a recuperarse y muchísimas veces mucho mejor. Bueno, usted decía ahorita que no es lo mismo, el proceso cuando es parto vaginal o cuando es la cesárea. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre las mujeres que tuvieron la cesárea y el parto vaginal para retomar entonces la sexualidad? Pues mira, al haber un parto vaginal generalmente hay cambios en la zona genital. Los seres humanos tenemos una idea o una concepción de la sexualidad genital. Entonces, si es un parto genital, las personas generalmente sienten restringida en absoluta su sexualidad, porque nos han enseñado que solamente es genital.
Sí, de Entonces, acuerdo. esos son los primeros cambios. El segundo, obviamente, por el proceso del parto, la dilatación, en algunos casos los procedimientos que hacemos como la episiotomía requiere de un proceso de curación, de tiempo, generalmente un par de semanas para que esos tejidos queden nuevamente positivos, aptos para la relación sexual. Diferente a la cesárea, que si bien es cierto es un procedimiento que es doloroso, incómodo, no tiene afectación genital. Entonces muchas parejas modifican un poco su sexualidad sin generar presión o daño sobre la cesárea, la cirugía, y pueden llegar a tener relaciones genitales. Pero con la cesárea, es decir, uno también puede adoptar unas ciertas posiciones con la pareja que te permiten tener relaciones de pronto un poquito antes, ¿no? Sí, y lo que decíamos, vuelve un poco antes a la vida genital, porque no hay una afectación, no hay un compromiso de esos tejidos de la piel a nivel genital. Bueno, ¿cuáles son esos trastornos físicos, esos cambios físicos a los que nos sometemos las mujeres después del parto y que son las que precisamente nos llevan a no sentirnos bien y a no querer reiniciar tan pronto la actividad sexual? Pues mira, hay dos condiciones que son muy importantes y hay que decir que son absolutamente normales. La primera de ellas es lo de la depresión postparto. Hemos escuchado que las mujeres tienen un periodo de tristeza, de angustia, de depresión, de malestar. Oigan, es una realidad, es cierto, y ese periodo puede llevarlas a que haya una disminución del deseo. ¿Quién estando angustiado, quién estando preocupado quiere tener relaciones sexuales? Claro. Pues muy seguramente lo entendemos, ¿cierto? Y hay que entender que no es una cosa que se estén inventando las mujeres, es una realidad. Y lo segundo que hay ahí es un factor importantísimo. Las mujeres se preocupan mucho porque dicen, yo quisiera estar bien, pero realmente es que no siento ganas. Y tenemos que decir que el proceso de la lactancia, con todos los beneficios que trae, genera una hormona que se llama la prolactina, que es la que forma la leche. Esa hormona es la principal sustancia que disminuye el deseo sexual. Entonces, es un proceso absolutamente normal que mientras que la mujer está lactando, tenga una disminución de ese deseo sexual. Bueno, doctor Rosero, es un tema muy interesante y ya la gente nos está comenzando a llamar, así que saludamos a la gente que hasta ahora, al televidente que hasta ahora está en línea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, muy buenas noches. Hablas con Antonia Martínez. Hola, Antonia. Cuéntanos. No sé si nos quieres contar tu caso o no le tienes alguna pregunta al doctor Rosero. Pues ya no siento deseos de tener intimidad porque no quiero tener más hijos. Pero, ¿qué hago para que mi pareja no se aburra? Vale. Muy válida tu pregunta. Gracias por comunicarte con nosotros, doctor Rosero. Bueno, pues ese es uno de los motivos más muy frecuente, que la mujer, a pesar de no tener ganas, como que se siente obligada a tener relaciones sexuales. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, uno en sexualidad tiene que tener una regla de oro muy grande, y es que yo quiera, que el otro quiera, y entonces en función de esas dos cosas uno tiene que hablar respecto a la sexualidad. Si yo no estoy a gusto, si yo no estoy bien, no tengo que acceder a tener relaciones sexuales porque muy seguramente el resultado sea negativo. Hay que mirar un poco cuánto tiempo hace del parto, por lo que decíamos un poco del tema de la lactancia, de los cambios. Hay otro tema que es fundamental y se nos pasaba ahorita un poco, y es, óigame, el periodo postparto es un periodo de una fatiga enorme, enorme. No se duerme bien. De una fatiga además emocional y física. Y física, exacto. Ni se descansa, ni se come bien, ni se está bien. Eso hace que hormonalmente las hormonas disminuyan. Entonces, ir en contra de eso yo creo que sería forzar también un poco a que no se están dando las condiciones. Entonces, yo no creo que las mujeres tengan que entrar en un círculo o hacer una cantidad de cosas por darle gusto a su pareja, sino que creo que tienen que hacer una cantidad de cosas por sentirse bien y a gusto con ellas mismas. En ese momento es que van a poder tener una sexualidad que sea absolutamente placentera. Pero además, doctor Rosero, qué pereza uno hacer el amor por complacer a la pareja, hacerlo por obligación, y termina siendo una cosa mecánica. Es decir, sí, yo me tengo que poner así, yo tengo que hacer esto, solo como por complacer y como por salir de eso. Y allí es fundamental, creo yo, el apoyo de la pareja. Y lo que usted comentaba inicialmente también, la comunicación. ¿Qué tan importante es? O bueno, ¿cómo puede uno? Porque yo creo que ese también es otro tema. Es importante la comunicación, pero ¿cómo la abordo con mi esposo? ¿Cómo le hago saber lo que estoy sintiendo, que me está doliendo? ¿Cómo hace uno también como para abordar el tema con el marido? Vale, aquí hay que mirar un poco las personalidades. No todos tenemos la misma facilidad para hablar del tema de sexualidad, pero yo lo que sí creo, cuando uno habla de comunicación, uno habla de decir la verdad. Es decir, óyeme, si yo no estoy a gusto, no tengo por qué mentir. Cuando miramos pacientes en el consultorio, la principal causa o el principal problema que llevó a una mujer a una dificultad sexual en el tiempo es la falta de comunicación, querer agradar en función de. Entonces, cuando tú hablas de comunicación, es generar un espacio abierto en el que las dos personas se sinceren respecto a lo que quieren, a entender que hay unos cambios, a entender que pueden haber otras formas de sexualidad. El posparto es un momento muy positivo,
porque como siempre vimos la sexualidad en función solamente de lo genital, es el momento para explicar a las parejas, oiga, ahorita no podemos genitalmente tener relaciones, pero sabes que a mí me ha gustado y nunca te había dicho que me gusta que me digas cosas al oído, que me toques de tal forma, entonces ahí surge o hay un resurgir de la sexualidad. Es decir, hay otros modos de estimulación y ese es un temita que vamos a tocar más adelante porque tenemos una llamada en línea. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, habla con Miguel Molina. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, la duda que tengo es que después del parto que tuvo mi esposa, yo siento que ella me rechaza sexualmente, entonces, ¿qué puedo hacer? Ok, gracias por comunicarte con nosotros en directo. Bueno, más o menos lo que veníamos comentando, que el rechazo ese que también se puede presentar por parte sea del marido, también de la esposa, que se da por varias razones. Hay cambios físicos, doctor Rosero, cambios hormonales. Él, en este caso, el televidente, ¿qué podría ser? Pero ahí? mira que muchas veces ese rechazo es percibido como si fuera hacia él, el sentirse mal. Y si uno se pone a mirar un poco y hablar un poco con las parejas, lo que realmente hay un sentimiento es como de angustia de haber salido de su papel protagónico de pareja, de estar los dos solos, por ejemplo, de que llegue un nuevo miembro. Óigame, ya toda la atención se va hacia el hijo y en ese momento los hombres nos sentimos afectados, como rechazados, pero si uno mira realmente no es un rechazo, sino que simplemente es un cambio de rol dentro de ese quehacer que venía haciendo la pareja. Entonces ahí es otra vez y tocamos el tema, comunicación. Si tú dices, oiga, es que no me estoy sintiendo a gusto, ¿por qué? Pero ahí también se puede dar el caso de rechazo hacia que ese rechazo lo sienta la mujer y no el hombre, porque se puede dar el caso también en el que el hombre, es decir, que la mujer como que sienta que el hombre llega del trabajo, llega a abrazar al niño, ay, el niño lo saludó, vino acá hasta la puerta a saludarlo y la mamá se queda como el mismo abrazo y el mismo apretón no es para mí, y también se puede dar al contrario. Estamos de acuerdo, y se ve agudizado o se ve empeorado por la depresión postparto. Es una época de mucha sensibilidad, de mucha fragilidad emocional, en donde si no se comparten esos besos, esas caricias, se puede llegar a resentir el tema relacional y por lo tanto el tema sexual. Y estamos hablando de un beso y una caricia. A partir de ahí hay que hacerlo. Entonces uno siempre le dice a los pacientes cuando van al consultorio, oigan, no cambien mucho su rutina, y acuérdense que ahora en la casa sí hay una nueva persona, pero primero se fue esposo, primero se fue compañero y no hay por qué olvidarse de ese pedazo. Bueno, usted decía algo ahorita muy interesante y es respecto al contacto físico, no siempre tiene que haber la penetración, digamos. Hay otros modos de estimulación, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Yo siempre digo a los pacientes que se olviden por un tiempo que no existan los genitales. A todos nos gustan y a todos nos han enseñado el tema genital. Eso se llama una educación coitocéntrica, en función del coito de lo genital. Pero nos olvidamos, por ejemplo, que la sexualidad depende de los 5 sentidos. Es decir, uno puede tener una estimulación de los 5 sentidos sin que haya nada genital y puede lograrse una misma excitación. Voy a darte unos datos que a veces nos aburren, pero nos permiten contextualizar. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que logran llegar al orgasmo sin necesidad de tener una penetración solo con la estimulación de los senos. ¿Qué tan frecuente es? 10%. Óigame, es un número importante. ¿Quién ha intentado hacerlo? ¿Quién se ha olvidado de lo genital? Es muy difícil, pero hay que intentar hacerlo. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Pues estimulen los 5 sentidos. Háblense, tóquense, los olores, el gusto. Entonces exploren todas esas cosas y el momento del parto es un muy buen momento para eso. Todo en la justa medida, porque ponerse a cambiar mucho, ya es un momento de cambio por el bebé. No se ponga a cambiar mucho, pero sí trate de innovar con esas pequeñas cosas y verá que la respuesta va a ser absolutamente positiva. Hay una cosa, y es que, por ejemplo, yo creo que eso le pasa, o nos pasa, bueno, a muchas personas, y es el tema de lo que es agotador, pues cuando llega un tercero a la casa. La mujer está agotada, el hombre llega también cansado del trabajo. ¿Cómo podemos hacer allí como para reactivar entonces ahí como la llama y la pasión y esa cosa chévere pues que nos puede llevar nuevamente a la cama a hacer el amor? ¿El panorama cuál es? El panorama es que el esposo llega a la casa, llega cansado, no ha visto en todo el día al hijo, es posible que quiera verlo, quiera jugar con él, el niño está despierto todavía, entonces quiero aprovechar para estar con él. La señora, bueno, también de pronto, pues, es decir, ha estado, cuando se encargan de la casa, de administrar la casa, de los hijos y todo eso, cansada y todo el tema, ¿cómo hace uno ahí nuevamente para retomar, para reactivarse si hay, digamos, una situación de agotamiento mutua? Y tú lo decías, existen muchas formas y existen muchos terapeutas, yo soy médico y tú soy un poco más al orgánico, pero digamos,
Existen muchas cosas, muchos discursos. Yo creo que lo fundamental y con lo que va muy bien con mis pacientes es, y tú lo decías ahorita, están fatigados, están cansados. Retomar la actividad sexual en esos momentos no es positivo. Entonces, paradójicamente, si quieren tener una buena sexualidad, desen espacio y tiempo para descansar. Es decir, yo siempre les digo, ¿quieren tener actividad sexual? Desen un tiempo para descansar, generen un espacio. Siempre se dice, no, genere un espacio para hablar, para tomarse un vino, para salir a comer. Óigame, o lleguemos a la casa y no hablemos de otras cosas. Hablemos de nosotros, cómo habla uno de la pareja, pues no, y además si está el niño ahí también que no se ha dormido. Entonces, y que quiere estar con uno. Yo creo que hay que ser muy prácticos en ese momento. Óigame, descansemos, tengamos un periodo de descanso y después de eso viene de la mano muy seguramente la sexualidad. Ahora, cuando las parejas no hablan, porque bueno, tienen el temor, por error obviamente, porque a veces cometemos el error de no hablar, de no comunicar, de no decir lo que sentimos, de no hacérselo saber a nuestra pareja, no sabemos cómo acercarnos. No sé si de pronto si lo toco acá, de pronto él va a sentir que, ¿cómo me puedo acercar a él? ¿Con qué tipo de gestos puedo yo como acercarme a la pareja y poder ahí como animar la cosa? Como romper el hielo, sí, digo yo. Romper el hielo. Básicamente eso está en función del conocimiento que tengas de la pareja. Yo siempre digo que las cosas que terminan acabando, que nos llevan a deteriorar la relación, es una palabra que se llama monotonía. Sí. ¿Cómo se cambia de la monotonía? No hay que saberse el Kama Sutra. Todo el mundo piensa que para salir de la monotonía hay que saber 50.000 posiciones, o hay que hacer, óigame, simplemente y 3 cosas básicas. Primero, explore y toque otras zonas diferentes a las que normalmente toque, a ver qué pasa. Segundo, cambie los horarios, porque siempre y en todas las familias y con los bebés como que es muy típico, 7 de la noche el niño se quedó dormido, otros tenemos de 7 a 8. Óigame, eso genera monotonía. Segunda cosa, entonces cambie los horarios. Y tercero, cambie el sitio. Generalmente todas las personas tenemos la casa, la cama como el centro donde se tienen las relaciones ¿Cambia el sexuales. sitio es irse a dónde? Cambia el sitio es pasar a la sala, cambia el sitio es pasar un día a la cocina. Eso ya te está sacando de la monotonía y esa es la forma en la que te puedes volver a empezar a aproximar a la pareja. Yo siempre he pensado que las cosas complicadas terminan enredando mucho más las cosas. Sacar tiempo para irse a un hotel, óigame, es súper complicado, pase de la cama a la sala. Me hago entender, o sea, se trata de ser absolutamente básico y por experiencia con los pacientes nos damos cuenta que entre más sencillas sean esas recomendaciones, mucho más fácil se normaliza la vida como sexual. perder ese temor y mucha creatividad. Bueno, es un tema que se está moviendo mucho en redes sociales, ¿o no, Salman? ¿Qué dice la gente? Así es, Luz Helena, estamos muy activos en redes sociales con el hashtag En Directo Capital. Una de las opiniones nos las envía Jesse Aguas y dice, ¿puedes llegar a dolerte las relaciones luego del parto? Es una pregunta muy válida, como ya nos la ha explicado nuestro experto el día de hoy. Otra de las preguntas que nos llega a través de nuestro Twitter, @canalcapital, es ¿qué puedo hacer si he perdido el deseo? Así como nos estaba diciendo, esas estrategias de cambiar lugar o qué otras acciones puede llevar a cabo la pareja para recuperar el deseo. Y el último de las opiniones que escogimos el día de hoy, Lina Peña nos dice, ¿cuándo es seguro retomar las relaciones después del parto? Sigan enviándonos sus opiniones a través de @canalcapital o Canal Capital Oficial en Facebook con el hashtag En Directo Capital. Elena, sigamos con nuestro experto. Bueno, Salman, muchísimas gracias. Allí un tema interesante, tema candente y un tema que obviamente muchas parejas, muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando seguramente por este tipo de situaciones. Yo creo que las preguntas de nuestros tuiteros las hemos respondido en cierta manera. Doctor Rosero, ¿es un error pensar que las relaciones van a volver a ser como antes? ¿Sí se puede volver a tener relaciones sexuales, a hacer el amor como antes, como lo hacíamos antes? ¿O eso definitivamente después del parto no vuelve a ser como antes? Yo te voy a decir que esa pregunta tiene 2 respuestas. Creo que definitivamente sí hay mujeres y sí hay parejas a las que les cambia la vida sexual, pero no son el número tan grande que pensamos o que nos imaginamos. Y la segunda respuesta a la pregunta sería, la gran mayoría de parejas o de mujeres retoma su vida sexual igual, y escúchenme bien, mejor que lo que era antes de las relaciones sexuales. ¿Qué es lo importante? Lo que dijimos, entender que es un proceso lento, entender que es un proceso que tiene posibilidades de mejoría, y no habíamos tocado un tema que se nos quedaba también ahí en el tintero y era el tema de cómo mejorar la zona genital, porque siempre hablamos de la zona genital, pero no, óigame, ¿cómo se mejora esa parte? Sí. Después de un parto sabemos que la musculatura, por ejemplo, pierde su fuerza, su capacidad de contracción, entonces hay que ejercitarse en ese aspecto.
Hay unos ejercicios, se llaman los ejercicios de Kegel, que es básicamente, así como que uno va al gimnasio a hacer series musculares, uno tiene que hacer series de ejercicios del piso aclaremos, pélvico. eso sobre todo después del parto vaginal. Después del parto vaginal, Okay. inclusive es un ejercicio que deberíamos hacer hombres y mujeres a lo largo de nuestra vida, porque eso mantiene el piso pélvico, es decir, las estructuras genitales firmes y mejora la sexualidad, que es una de las cosas que normalmente lleva a disfunción, porque los músculos están muy digamos, utilizamos la palabra flojos, como sueltos, blandos, como sí. blandos. Entonces, óigame, eso sí hay que hacerlo y es una cosa que recomendamos y que a veces se nos pasa. Bueno, Óigame, mucha hay que- actividad física, mucho actividad física ejercicio. y muchos ejercicios del piso pélvico. Entonces, hacer ejercicios para evitar la disfunción sexual. Tenemos una pregunta de un televidente en la calle. Bueno, yo quisiera preguntar por qué en algunos casos después de que uno ha tenido el bebé, en muchas ocasiones no es tan fácil volver a tener relaciones sexuales con la pareja. ¿A qué se debe? ¿Por qué de pronto algunas mujeres sienten dolor o temor? Si se asocia o no con el dolor que uno siente como mujer después de los partos. Bueno, y lo comentábamos hace un rato, ¿no? Es que hay cambios y trastornos físicos en la mujer. Están los cambios en los genitales y por lo tanto tener relaciones sexuales pues duele y el dolor hace que la relación o hacer el amor no sea agradable para nada. Y a uno como mujer, doctor Rosero, nos da miedo sentir ese dolor. A veces como que creo que a veces también sí tenemos ganas, sí queremos hacerlo, sí queremos intentarlo después del parto, pero uy, no sé qué vaya a sentir, no sé si me vaya a desgarrar, no sé si me va a sangrar, eso pasa. Eso es una preocupación real y muy grande de las mujeres y yo también tengo que decirles que en función de que piensen tanto en que les va a doler, les va a terminar doliendo. Es muy difícil tener una respuesta de lubricación sin tener una excitación. Es muy difícil que nos excitemos si estamos pensando en dolor, entonces se vuelve un círculo negativo. Quiero tener una buena lubricación, pero no quiero sentir dolor, es decir, no nos estamos abandonando a la respuesta sexual, a lo que estamos sintiendo porque estamos con temor. Si yo tengo susto, pues no lubrico, y si no lubrico, efectivamente ese dolor que no quería sentir, lo empiezo a sentir. Entonces lo que hay que hacer es relajarse, disfrutar, y hay una cosa que es muy importante, normalmente durante el periodo del posparto, cuando se retoma la vida sexual, recomendamos la utilización de lubricantes. Ojo, hay unos lubricantes a base de agua, que sería la recomendación, que es válido, es oportuno y digámoslo, que estaría a favor de disminuir ese dolor. Entonces no se sientan mal, porque muchas veces sienten mal por tener que utilizar un lubricante. Oigan, es que hace parte del proceso normal, lo recomendamos los médicos, utilícenlo. Tenemos llamada al aire hasta ahora aquí en directo. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, con Paola. Hola, Paola. Cuéntanos, ¿tu caso o si tienes una pregunta? Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que la libido de mi esposo aumente? Muchas gracias por tu pregunta. Aquí tenemos a nuestro especialista, el doctor Rosero, Fernando Rosero, para que le tengamos una respuesta. Bueno, cuando hablamos a de nuestra la televidente. libido de los hombres, generalmente, a diferencia del de las mujeres que tiene que ver con un tema hormonal y con un tema psicológico, en los hombres generalmente la libido tiene que ver con un tema físico, orgánico, que puede ser o por una alteración hormonal también, y mira que es muy frecuente que durante el momento del posparto, con el cambio de horarios, al no dormir, no se forma una hormona que se llama la testosterona, que es la hormona del deseo. Entonces los hombres tenemos una disminución de la libido y se forma una cosa muy interesante y es, tengo menos ganas y mi pareja lo percibe, ¿sabes? Como que no tengo ganas o que no me parece bonita o que no me está gustando. Entonces empieza a haber cierta discusión y realmente el tema es mucho más hormonal. ¿Cómo hay que recuperarlo? Entonces hay que hacer un par de exámenes, mirar si realmente hay una disminución hormonal. Si eso está normal, entramos al campo de lo psicológico. A los hombres también se nos van las ganas a veces cuando estamos preocupados, cuando no sabemos ser papás, cuando no sabemos cambiar un pañal. Es un proceso absolutamente nuevo para nosotros que nos demanda una atención muy grande y que el campo psicológico nos lleva a que se nos vayan un poco las ganas. Y a eso iba yo ahora con esto que le voy a preguntar, y es que siempre pensamos que las mujeres somos las más afectadas con todo este proceso. Es decir, las mujeres somos las que nos engordamos, el gordo nos queda colgando, somos las que no nos sentimos sexys, pensamos que nos sentimos las rechazadas y no. Es decir, hasta qué punto el hombre también está sufriendo en este proceso de transición que tiene solución, que va a llegar, digamos, todo se va a volver a retomar y vuelve a la normalidad, pero también sufre el hombre con todo esto. Es súper frecuente, lo que pasa es que nuestra sociedad machista no nos permite reconocer que nos estamos sintiendo incómodos porque llegó otra persona y ya no somos el centro de atracción. Nos duele reconocer que estamos cansados, nos duele reconocer que estamos fatigados y eso nos lleva
a que tengamos una disminución del deseo que no podemos manejar o que nos genera un impacto muy grande. Y a veces ese tema de no sentirnos sexys, incluso ni siquiera el hombre lo percibe, es más un tema psicológico de nosotras, ¿no? Como mujer, sentirnos bien y todo eso, pero a veces el hombre ni se da cuenta, algunos, es decir, sí se dan cuenta, pero a veces creo que somos más nosotras las mujeres las que nos damos mala vida con el tema y el hombre está más relajado con la cosa. Yo creo que las mujeres a veces prestan más hiperatención de la necesaria sobre un evento. Óigame, si hay unos cambios físicos, no podemos decir que no, pero tampoco podemos decir que esos cambios físicos nos haya llevado a no querer estar con nuestra pareja. Yo creo que tampoco es tan grande. Cuando uno habla con los pacientes, los esposos de esas parejas, se da cuenta que uno realmente, oígame, ¿a usted le afecta eso? No, a mí no me afecta. Es más la mujer la que se siente incómoda por la estría, es más la mujer que se siente incómoda porque se aumentó unos kilos de más, pero realmente a las parejas no les interesa, no les afecta tanto. Bueno, digamos la verdad, doctor Rosero, ¿hasta qué punto este proceso de transición después del parto, mientras me recupero físicamente, emocionalmente, después de tener a mi hijo, hasta qué punto esto sí puede afectar la relación conyugal? Usted, bueno, atiende pues obviamente pacientes en el día a día. ¿Cuál es la radiografía que usted hace de que este problema puede llegar incluso a separaciones, por ejemplo? Yo voy a decir que es un problema real, es un problema latente, no tanto como se piensa o no tan frecuente, pero sí hay parejas que terminan afectando su vida de pareja, su vida sexual, porque todo comenzó en el posparto. Entonces, ¿a qué nos tiene que llevar todo esto? En estos espacios que los estamos hablando tan tranquilamente, para que todo el mundo lo entienda, es, si se está sintiendo incómoda, si hay una dificultad, consulte ahora. Ya dijimos que era normal tener una disminución del deseo, pero si usted cree que después de muchos meses eso no es tan normal y lo tiene inquietado, vayan de un sexólogo, que definitivamente se va a resolver mucho más fácil que dejar eso a que siga pasando el tiempo, porque sí los lleva a dificultades, sí los lleva a separaciones, no tantas, pero sí los lleva. Bueno, no sé si usted tenga algunas cifras que nos puedan ilustrar sobre este tema. Siempre hemos escuchado esa frase popular de que los matrimonios se acaban cuando llegan los hijos. ¿Eso qué tan de cierto es? ¿Es más, tiene algo de verdad o es un mito? Yo te voy a decir que tiene algo de verdad en función de lo que decíamos ahora. Si hay parejas que se ven afectadas, si hay parejas en las que les cambia la sexualidad, pero no son tantas, no son tan frecuentes. Yo creo que esas generalizaciones... Por ejemplo, digamos un porcentaje. No te puedo decir exactamente, pero yo creo que ese porcentaje no es tan significativo. Voy a decir una cifra que no la tengo en concreto, pero yo creo por mi experiencia que no pasa de un 10%. Es decir, sí está presente, pero no es tan alto como uno pensaría. Pero a ese 10% que le afectó, sí los termina llevando inclusive a que termine una separación. Bueno, hay un nuevo miembro en la casa, hay un nuevo miembro de la familia, y uno de esos errores que cometemos era algo que usted comentaba, y es el volcarnos completamente a nuestro hijo, el es poner todas nuestras energías en nuestro hijo. ¿Cómo podemos manejar ese triángulo nuevo que tenemos en la casa? ¿Cómo lo podemos comenzar a hacer? Bueno, yo creo que ese triángulo se maneja en función de saber que uno es papá y esposo. ¿Qué quiere decir eso? Si bien es cierto que esa persona que acaba de llegar requiere una atención, requiere un cuidado compartido, no solo de la mamá, sino compartido, hay que sacar espacio para la pareja. Yo te digo, y no es sacar un espacio muy grande porque al principio es difícil, pero sí sacar tiempo o para ir a comer o para tener tiempo, y vuelvo a insistir en lo mismo, para descansar en pareja. Eso yo creo que es la forma en la que se puede lograr ese equilibrio. No te puedo decir que hay que hacer esto y esto por manual, porque volvemos a entender que existen diferentes personalidades, diferentes formas de entender la sexualidad, pero yo creo que si fundamentamos en esas cosas, muy seguramente, independiente del tipo de personalidad que tengamos, vamos a salir adelante. Y prueba de eso es que muchos tenemos hijos, tenemos no uno, sino varios hijos, y seguimos teniendo una actividad, una vida sexual absolutamente normal. Bueno, el tema de hoy aquí en directo, cómo podemos retomar nuestras relaciones sexuales después del parto, después de tener nuestros hijos. Llámenos, continúenos por favor a llamar aquí a nuestro programa, que esto es un espacio que hemos construido y que estamos siempre pues construyendo paso a paso para ustedes. Hacemos una pausa, pero antes de la pausa yo quiero que vean esta imagen, esta gráfica que le hemos preparado. A menudo, dar los primeros pasos sin buscar la penetración, dándonos masajes, buscando la relajación, aceptando nuestros cuerpos, explorando otras formas de sexualidad, es la mejor manera de empezar a aproximarse a la normalidad anterior. Con ese mensaje nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. No se desconecten, que ya volvemos.
programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En esta semana les he estado invitando a pensar en Colombia, a embellecerla de día en día, a buscar el bienestar para todos sus hijos. Qué bella sería la patria si todos los colombianos tuviéramos alimentación conveniente, vestido digno, techo propio para todas las familias. Qué espléndido sería que todos los colombianos tuviesen acceso a la educación, no solo a la que se imparte en los años de primaria, sino a los cursos de bachillerato y a las carreras tecnológicas o profesionales. Qué magnífico que todos conociésemos a Dios y lo amásemos de corazón. Seríamos un pueblo de sabios y un pueblo de santos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Sin corrupción nos podemos unir otra vez. Yo no he pedido impunidad ni inmunidad para nadie, he pedido garantías e imparcialidad. Eso es lo que he pedido, señor fiscal, y eso es lo que usted no está dando. El señor Marcelo Torres es un hombre decente, que no sacó a escondidas el 31 de diciembre ninguna plata, que le denunció a su fiscalía que le falsificaron su firma. Y eso sí está quieto, y eso sí no avanza. Como también falsificaron la firma y el documento de Secretaría de Planeación para pretender hacer ese robo que él mismo denunció. Exigimos respeto por nuestro derecho a hacer oposición política y a derrotarlos, y garantías e imparcialidad por parte de la Fiscalía. La sociedad democrática solo es sostenible si sus órganos de control no se encuentran politizados, si proveen de todas las garantías necesarias a quien está investigado, si los mismos no se convierten en una herramienta mediática para dañar a quien piensa diferente. Desde la Alianza Verde solicitamos a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría a que respeten las garantías de todos los investigados, respeten el debido proceso, no hagan de esto la noticia, hagan de la verdad el argumento. Sin corrupción nos podemos unir otra vez. Hay que dejar de mirar el pasado y crecer, crecer. Es con acciones que todo se puede cambiar. Colombia vamos a recuperar. Más justicia y más seguridad y un nuevo desarrollo vamos a sembrar. La vida hay que cuidar. Más respeto a nuestra sociedad. Con acciones vamos a ganar. Transparencia y más educación. Colombia va a brillar. Es con acciones. Los acompañamos desde este momento en Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Miren, cada pareja es diferente. Hay algunos que reanudan su vida sexual el primer mes, muchas otras entre el primer mes y el tercer mes, pero existe una minoría que espera incluso los 6 meses y hasta el año. El tema es que, como lo hemos explicado bien aquí con nuestro especialista, no hay una norma que ustedes deban seguir cuando se trata de retomar las relaciones sexuales con la pareja. Vamos con un testimonio. Digamos que tuve puntos oscuros, difíciles, porque estaba muy cobijando mucho los hijos y hay una parte que se olvida de la pareja, del goce, de disfrutar, de que estás entregando, pero yo también merezco y deseo recibir. Y en ese encuentro con la pareja entonces se va creando como una distancia, en mi caso ocurrió, estábamos ahí que la niña ha sido pues como en todo este proceso el postre. Bien, ese es un testimonio que nosotros quisimos tomar de las redes sociales, nos pareció muy oportuno para el tema de hoy y ella muestra precisamente ese, como lo califica ella, un punto negro que se presentó después de su parto, de tener a su bebé, y eso de no sentirse deseada, ¿no? De volver, qué rico otra vez volver uno a sentirse deseado como mujer.
Bueno, doctor Rosero, hay una parte que me pareció muy chévere y que es tema y pregunta muy recurrente en los consultorios de los sexólogos, y es el tema de esa parte femenina nuestra que son los senos. Ese componente que para la mujer es un componente erótico, pero cuando ya tenemos nuestros hijos se convierte también en un medio pues, para amamantar y para alimentar. ¿Cómo viven ellas eso? ¿Qué le dicen ellas a usted en el consultorio? ¿Y cómo sufren como esa parte también de no sentirse ya que las quieran pues como tocar o en esa parte? Pues mira que es una pregunta muy frecuente y es en dos vías. De la mujer, porque la mujer, como está lactando, pierde el componente erótico de la mama. La mama tiene muchos componentes, un componente erótico, un componente con los estudios de alimentación, y a veces la mujer no logra desligar esas dos cosas. Es decir, bueno, hasta aquí ya ahora que nació el bebé, esto era erótico, y a partir de ahora esto va a ser un tema de alimentación, de lactancia, y como que pierde ese componente. Y no podemos olvidarnos que para muchísimas mujeres los senos son una fuente de estimulación y de placer. Entonces están perdiendo un componente muy grande de su respuesta sexual. Y si lo miramos desde el lado de los hombres, generalmente empiezan a haber dos cambios, no tanto también como estábamos diciendo, pero el hombre también se puede sentir, no es la mayoría, pero también se podría llegar a sentir incómodo al tocar. Obviamente tenemos que entender que está lactando, ya hay dolor, entonces ese tocamiento tiene que ser muy suave. Entonces ya para mí lo que era antes es placentero de tocar duro, intensamente, ahora tiene que ser muy moderado. La secreción, la leche puede cortar obviamente la respuesta erótica, la mujer se siente incómoda con eso. Sí, ahí está como las dos caras, es decir, está la mujer que no quiere que la toquen porque le duelen los pezones, por ejemplo, sí. O está la mujer que ya superó esa parte y que le gustaría ser tocada, pero el hombre no la toca o por un temor. Por temor a de pronto a maltratarla, pero no pasa también que es una cosa del hombre también no querer acercarse a esa parte porque, bueno, también están los protectores no mamarios y todo eso, que él no sienta el deseo, o eso no pasa. El hombre siempre tiene ese no pasa deseo tan de tocar. frecuentemente, pero cuando hablamos de sexualidad lo tenemos que decir, oye, hay casos de casos. Entonces, claro, van a ser hombres que se sientan incómodos. El protector de la lactancia no tiene nada de sexy, exacto. Entonces hay hombres que van a decir, oye, no, definitivamente ese componente erótico de la lencería pues se perdió. Aparte el hombre puede comenzar como a tocar y toda la cosa y se encuentra ahí pues hay una mujer incluso que usan el pezón como de plata para cicatrizar y toda la cosa, y esa parte sí, eso sexy. Se corta definitivamente, y es una cosa que te lo preguntan, pero en la medida como lo estamos haciendo ahora, normalizándolo, la gente empieza a entender, oye, no soy el único al que le pasa. Tengo que entender que es un proceso normal, porque es que estos temas no se tocan con nadie, ¿no? La sexualidad es un tema que, a pesar de que estamos diciendo que estamos en el siglo XXI, súper normalizado todo, la sexualidad sigue estando por allá guardado. Y eso que hemos tocado hoy, no te lo preguntan a no ser que estés en un consultorio, o sea, tú no hablas de estos temas. Entonces todo eso que nos pareciera muy normal, son mitos, son tabúes que estamos sacando a la luz. Necesitamos tanto de verdad el apoyo de nuestros maridos, el apoyo de nuestros compañeros en esta situación, apoyo por parte de la mujer y también apoyo por parte del hombre, que el hombre entienda también que la mujer sí, ya no se siente de pronto tan sexy, pero qué bonito eso de lo que ella fue capaz de hacer, ¿no? Que fue darle vida a una persona, tener la capacidad de fabricar una persona. Tenemos llamada a esta hora. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas. Hablas con Lina Martínez. Hola, Lina, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo una pregunta para ustedes. Cuéntanos. ¿Qué puedo hacer para relajarme un poco y perder el miedo, pues, a tener relaciones? ¿Qué puedo hacer para relajarme más? Gracias por tu pregunta, para relajarme más. Y hay cosas prácticas, unos consejos prácticos que uno puede hacer para relajarse, lo que ya lo comentábamos. Si uno tiene ahí como el temor que me va a doler, entonces yo de pronto no tomo la posición para iniciar la relación sexual. ¿Qué consejitos como muy prácticos para uno relajarse, tomarla suave y emprender ahí el camino? Yo siempre les digo que retomar la vida sexual yendo directamente a lo genital es uno de los primeros errores que hay, por todo lo que hemos hablado durante ese tiempo. Entonces, desen la posibilidad. Hay un juego en sexualidad que se llama la prohibición de las relaciones, y básicamente lo que uno hace es, oiga, olvídense de la parte genital y empiecen por otras cosas, empiecen a darse gusto por otras cosas, en la medida en la que con esos pequeños cambios se sientan a gusto, van a decir, oiga, me estoy como viva otra vez, como que vuelve a ver esa chispa y como que uno vuelve a resurgir. Si uno empieza directamente por lo genital, está esperando otra vez llegar a ese último nivel de placer que estuvo,
antes del parto, ¿me hago entender? Entonces, en ese momento, si uno retoma por otras cosas, un acercamiento, el olvidarse de las relaciones sexuales, oígame, acordémonos cuando era novio, cómo era de ricos los besos, las caricias, que no todo tenía que terminar en lo genital, eso reaviva, y es la primera recomendación que les doy yo, vayan por otros lados, olvídense de lo genital. Qué buen consejo. Bueno, cuando hablamos ahorita hace un momento de ese triángulo, ¿no? De ese nuevo miembro que hace parte ahora de nuestra familia, ¿es oportuno decirle a los hijos, los papás tienen sus momentos? O sea, explicarle eso, hablar eso con los hijos. Sí, yo creo que es absolutamente válido, absolutamente normal. Hay un tema, vamos a adelantarnos un poquitico en las etapas. Sí. Siempre se ha pensado que hablar de sexualidad es cuando uno llega a la adolescencia, ¿no? Hablar de sexualidad es en eso, así se le explica al hijo. Tu papá y tu mamá también tienen espacios para estar ellos porque son pareja, nos queremos y queremos estar juntos y es absolutamente normal. Eso es hablar de sexualidad con los hijos desde el momento mismo del nacimiento. Explicarles que si bien es cierto estamos en función o que queremos un hijo, también estamos en función de una pareja y que tenemos relaciones diferentes, de papás y de esposos. Bueno, muy oportuno y muy interesante este tema que hemos tocado el día de hoy. Yo creo que ya podemos ir recapitulando, así que nos vamos a las conclusiones. Ahí está. Vamos a ver las conclusiones de este tema. La sexualidad no es solo genital, eso nos ha quedado muy claro. Vamos a crear, vamos a inventarnos cosas, vamos a comenzar por otros caminos. Hay cambios físicos reales que requieren tiempo, generar espacios de comunicación y esto que viene que es muy importante, generar también espacios de descanso entre la pareja, utilizar lubricantes para disminuir la posibilidad de dolor y relájense. Redescubrir nuevas zonas eróticas, zonas eróticas que, bueno, desconocíamos. Bueno, doctor Rosero, mensaje final para todos nuestros televidentes. ¿Qué le podemos decir entonces a todas esas parejas que hasta ahora nos están viendo aquí en directo? Bueno, definitivamente que la sexualidad genera unos cambios, no podemos decir que no, pero que esos cambios son absolutamente temporales. Óigame, en ese proceso no va a durar, se va a perpetuar. Tengan paciencia, desen la posibilidad de conocer nuevas cosas y si ya ha pasado un tiempo se están sintiendo mal, consulten. Para eso cada vez hay más personas que nos dedicamos al tema de sexualidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio, un espacio que es de ustedes, como siempre lo hemos dicho, que queremos que sea muy práctico, muy útil y sí, como siempre con un lenguaje muy sencillo para que todo lo podamos entender, pero sobre todo para que lo podamos aplicar. Esperamos que con estos consejos el proceso sea mucho más fácil, sea también consciente y no se preocupen de forma innecesaria porque es una transición que es muy normal. No hay que forzar nada y tengan en cuenta que a veces una caricia, una conversación pueden conseguir un reencuentro con tu pareja que va a propiciar el inicio de una relación sexual y si no es así, no se preocupen, vamos a darnos tiempo porque tarde o temprano la cosa vuelve a ser como antes. Escríbeme a indirecto@canalcapital.gov.co y también los estoy leyendo en elena.ramos@canalcapital.gov.co. Cuéntame qué te pareció el programa de hoy y por favor, qué temas te gustaría que tratáramos en este espacio. Feliz puente, el martes regresamos en directo.